¿Qué le aporta cada actor a la construcción de bienes públicos? La sociedad civil le aporta especificidad. En Argentina hay cerca de 100.000 organizaciones sociales sin fines de lucro. El 80% de esas organizaciones están en la informalidad, porque el marco legal y fiscal que las rige es inalcanzable para las organizaciones de base, etc. Entonces, pero sin embargo hay cerca de 100.000 ONGs en Argentina. Por lo tanto, hay ONGs para lo que querramos. Entonces, cualquier tema de agenda está abarcado y abordado por una organización social. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil aportan especificidad a la construcción de los bienes públicos. El Estado aporta escala. Obviamente que cada uno aporta muchas cosas, ¿no? Estoy hablando de específicamente o distintivamente que aporta cada uno. El Estado es la herramienta que se da a la sociedad para impactar en escala. Y la empresa aporta calidad. Entonces, como decía Luis recién, de la calidad de los bienes públicos depende la calidad de vida colectiva. Y quisiera definir 3 conceptos porque son los que van a casi estar presentes en la presentación. Riqueza está definida para esta presentación como el conjunto de bienes, servicios, valores, ambientes, relaciones y transacciones que nos permiten vivir dignamente, cuidar de los servicios ecosistémicos y ser felices. Esa es la primera definición. Riqueza no tiene que ver con lo que acumulé en una cuenta corriente. Ética es el conjunto o la capacidad del conjunto de una sociedad de garantizar la dignidad humana. Esto lo definía recién Luis. Es un proyecto colectivo la ética, de tratar de organizar a la sociedad para garantizar el acceso a la dignidad humana. Y el último concepto es bienes públicos, que ya lo definió Luis siguiendo el criterio de Bernardo. Todo bien o servicio que genera dignidad humana y está a disposición de toda la comunidad en igual cantidad y calidad. Es decir, una plaza no es pública porque la maneje el Estado. Una plaza es pública porque el homeless que duerme en la plaza y el ciego que la recorre, sin importar la condición socioeconómica, reciben la misma cantidad y calidad de servicio. El sistema educativo en América Latina saben que es la región más inequitativa del mundo, ¿no? El que más puede y el que menos puede, la brecha que existe es la de mayor distancia en el mundo. El deterioro del sistema educativo en América Latina es una de las causales de esa brecha. En Colombia se hizo una encuesta hace años en donde se le preguntó a los docentes de la escuela pública a dónde enviaban a sus hijos. El 70% de esos docentes enviaban a sus hijos al sistema privado de educación. Entonces, cuando un sistema educativo no garantiza calidad, acceso a calidad en la educación, y hay que buscarla en el sistema privado, la educación no es un bien público. Podrá ser un bien administrado por el Estado, pero no es un bien público. La clase media argentina se construye a partir de la ley 1420 de acceso público y gratuito y universal al sistema educativo. Lo que diseñó Sarmiento y la generación del 80 fue un proyecto de país que resolvió en gran medida el futuro de un país. No resolvió la coyuntura de Sarmiento ni de la generación del 80. ¿No? Entonces, la clase media es una clase media construida no desde la economía, sino desde el acceso igualitario a oportunidades. Y eso lo construyeron desde la ley 1420 de educación, que permitió el acceso equitativo a oportunidades. Eso es un bien público. El punto ahora, para salirnos de los conceptos y ver cómo podemos hacer un modelo de intervención donde las transacciones sean ganar-ganar. Y estás en el centro de este esquema está la dignidad humana, porque justamente de lo que tratamos de construir en las relaciones ganar-ganar es la generación de dignidad humana. Hay 3 elementos, yo puedo manejar 3 definiciones, 3 elementos, ya más de ahí no puedo. Entonces, los 3 elementos para esta plataforma de intervención social, no importa si la hago desde una organización social, desde la empresa o desde el Estado, es territorio, comunicación e institucionalidad. Territorio, ¿qué es el territorio? ¿Qué es la ciudad de Córdoba? Es una plataforma de transacciones, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos transaccionando, socialmente, políticamente, culturalmente, comercialmente,
los que tienen suerte amorosamente, o no sé, mala suerte, no sé. Entonces, el territorio es una plataforma de transacción, depende de cómo articulemos. Se generan transacciones ganar-ganar, que generan dignidad humana, o transacciones ganar-perder, que generan básicamente exclusión social. Entonces, el territorio aporta información. Para poder generar y orientar transacciones a ganar-ganar, necesito manejar 3 niveles de información. Primero, la información territorial, un mapeo territorial, ¿no? ¿Qué recursos hay en el territorio? ¿Cuáles son los recursos y los bienes públicos a disposición para construir dignidad humana? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que profundizar? Lo segundo es el mapeo de actores, ese capital social del cual disponen la mayoría de las instituciones y adentro de ese capital social hay que identificar cuál es la masa crítica que yo necesito para llevar adelante una iniciativa. Y esa masa crítica tiene 3 perfiles para sentar en torno a una iniciativa. La primera es la élite. Élite acá no tiene que ver con cuántos nombres llevo, apellidos llevo en el documento, o cuál es el saldo de la cuenta corriente. Élite es toda persona cuyas determinaciones y sus decisiones definen e impactan en el mundo en el que opera. Es decir, el coordinador de los recicladores de la ciudad de Buenos Aires es élite, porque tiene 2.500 personas en la calle todo el día. Tiene más información que Horacio Rodríguez Larreta. Yo, si fuese Horacio Rodríguez Larreta, meto a todos los cartoneros en mi gabinete, porque nadie tiene más información que ellos. Están en la calle todo el día. Entonces, no importa el lugar en la sociedad en donde, socioeconómico, digamos, que tenga esa persona para ser élite. Élite es toda persona cuyas decisiones son determinantes o ayuda a tomar decisiones determinantes. El segundo perfil es el actor emergente, es el que está jugando el partido pero no define las reglas de juego y es el que quiere definir reglas de juego. La élite está en su zona de confort, en su zona de comodidad. Entonces el actor emergente es el que empuja la movilidad, ¿no? Y el actor emergente, como está emergiendo, está desarticulado. Entonces un rol importante de las organizaciones sociales es básicamente articular a los actores emergentes. Y el tercer actor es el que valida la iniciativa. Yo puedo tener sentado en la mesa a la élite y al actor emergente y la sociedad ni enterarse de la iniciativa. ¿Cuál es esa masa crítica que yo necesito movilizar, reunir, interesar para que un proyecto ancle en la sociedad? Entonces, esos 3 perfiles de masa crítica los necesito para cualquier iniciativa que yo impulse. Y el tercero es entender el mapeo de incentivos. ¿Cuál es el incentivo, el interés que mueve a cada actor? Para entender a dónde lo tengo que sentar en la mesa, si lo tengo que sentar en la mesa o si lo voy a tener enfrente. Entonces, entender, ¿no? Para no ser ingenuos y para entender la lógica del otro. Un gran problema que tenemos es que no nos preocupamos por entender la lógica del otro. Y el que tiene el poder entiende nuestra lógica, se preocupa por entender nuestra lógica y nosotros queremos transformar al poder muchas veces sin entender la lógica del poder. Porque creemos que sentarnos al lado del poder nos convierte en eso, y no. A mí esta enseñanza, no sé si lo conocen al filósofo contemporáneo Aníbal Fernández. Bueno, esta enseñanza me la dio Aníbal, una vez que yo lo critiqué en la televisión. A las 8:30 de la mañana del día siguiente, llama y dice al presidente de la organización en donde estaba, que era Poder Ciudadano, cómo lo podíamos criticar si no lo conocíamos. Y entonces yo le dije al presidente, bueno, ya que nos quiere conocer, pedirle una reunión, pensando que jamás nos iba a recibir. Era ministro del Interior, Aníbal Fernández, y nosotros estábamos promoviendo una reforma política que Aníbal Fernández obviamente cajoneaba. Entonces nos da la reunión y nos recibe en su despacho. Y cuando entré al despacho, lo primero que entendí es por qué había visto ese programa de televisión a las 4 de la mañana. Era un canal de cable, que no sé si se acuerdan, había un canal de cable que se llamaba PIE, Política y Economía, y le decían plantas y escritorios, porque eran todos los programas iguales. Una planta, un escritorio y 2 personas hablando. Entonces, tenía toda una pared llena de televisores. Entonces ahí entendí cómo habían identificado ese programa. Y después de 1 hora y media de discutir, obviamente, con Aníbal Fernández, uno de los miembros que estaba allí de Poder Ciudadano le preguntó por qué nos había recibido 1 hora y media, ¿no? El ministro del Interior, una ONG que todavía en Poder Ciudadano, pero no mueve la aguja. Y entonces Aníbal Fernández me mira, me clava la mirada, ahí fue cuando perdí el pelo, y dice,
porque cuando ustedes van a la televisión les creen, y yo quiero saber cómo piensan. Impecable. Es decir, si el poder se preocupa por entender la lógica de una ONG, ¿cómo las ONGs o las empresas o cualquier actor no va a entender la lógica del poder? Entonces, siéntense con los Aníbal Fernández, que no se convierten en Aníbal Fernández, no tengan miedo, a la suma perderán el pelo. Entonces, entender la lógica del otro, entender qué recursos hay en el territorio y entender cuáles son los actores y los perfiles de actores es la información que yo necesito tener para poder generar en un territorio transacciones ganar-ganar. El segundo componente es la comunicación. La comunicación, no comunicamos para estar en los medios, ¿no? Cuando perseguimos un fin social, un impacto social, lo que tenemos que hacer es impregnar causa, ¿no? La diferencia que hay entre Coca-Cola y Poder Ciudadano, bueno, hay muchas diferencias, pero Coca-Cola necesita imponer marca, porque si Coca-Cola sale a decir tome gaseosa y la gente toma Pepsi, Coca se funde. En cambio, Poder Ciudadano puede salir a decir participe más allá del voto, porque no necesita que los 40 millones de argentinos participemos en Poder Ciudadano. Si hay un cordobés controlando la legislatura de Córdoba y no tiene idea de que existe Poder Ciudadano, igual Poder Ciudadano está cumpliendo su misión, porque la misión de Poder Ciudadano es de la sociedad, no es de la organización. Promover la participación más allá del voto es un bien público. Entonces, comunicamos no para imponer marca, comunicamos para impregnar causas. Entonces, de vuelta, 3 elementos de la comunicación: movilizar recursos y movilizar capital social, posicionar causas e incidir, ¿no? Esos son los 3 objetivos de la comunicación para la generación de dignidad humana y la construcción de bienes públicos. Y el tercer elemento tiene que ver con la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Es el conjunto de instituciones y de reglas, de normas, que nos permiten, como sociedad, mantener en el tiempo soluciones a los problemas y a los dilemas sociales. Es decir, cuando una sociedad tiene baja institucionalidad, cambia las reglas de juego a cada rato. No puede sostener soluciones en el largo plazo. Y hay dos niveles acá en estos cuadros que están ahí puestos abajo, 2 niveles de institucionalidad, ¿no? La institucionalidad de la izquierda es la de mercado, ¿no? Quedó paradójico, el mercado de la izquierda, voy a ser la primera vez. Entonces, ¿cuál es la lógica por las cuales tomamos decisiones en la lógica de los bienes rentables? Partimos de una lógica económica, produzco un bien o presto un servicio porque es rentable. Después se generan políticas para promoverlo, un marco legal para protegerlo. Ahora, si ese bien o servicio es ético, es decir, genera dignidad humana, no me preocupa tanto, porque la lógica es la rentabilidad. ¿Y cómo impacta en el planeta? Me importa menos. ¿Cuál sería una lógica, digamos, que vaya en el sentido de la flecha verde? Es la lógica del bien útil. Igual es rentable el bien útil, pero la decisión de producir ese bien o prestar ese servicio es a la inversa. Lo voy a prestar porque aporta al planeta, cuida al planeta, agrega dignidad humana y después construimos la legalidad para protegerlo, las políticas para promoverlo y la economía para producirlo y distribuirlo. Y la otra institucionalidad, este es un cuadro que nunca lo logro explicar, pero vamos a ver cómo sale. El eje horizontal que ven ahí refleja el Estado. Tenemos un Estado con institucionalidad o un Estado sin institucionalidad. Y los ejes verticales reflejan a la sociedad civil. Tenemos una sociedad civil empática, organizada, con capacidad de incidencia, o tenemos una sociedad civil fragmentada. Esto genera 4 modelos de democracia. Cuando tenemos una sociedad civil con impacto y tenemos reglas de juego, tenemos Estado de Derecho y la democracia se convierte en un proyecto ético. Ético como lo venimos definiendo ahora, la capacidad de generar dignidad humana. La democracia tiene que generar dignidad humana. Cuando tenemos reglas de juego, Estado fuerte, pero tenemos a la sociedad civil fragmentada, se generan corporaciones. Y la democracia se convierte en un proyecto moral. La diferencia entre moral y ética es que ética es un proyecto colectivo de dignidad humana, moral es un proyecto de poder, ¿no? Son códigos morales. El que tiene poder define el código. Hasta el año 1813
¿no? Era moral tener esclavos. Entonces, ¿qué pasa cuando la democracia se convierte en un proyecto moral? El que tiene poder define la regla de juego. Por lo tanto, esa regla de juego incluye a los que tienen poder y deja por fuera a los segmentos que no están en el ámbito de poder, ¿no? Y acá me refiero a poder empresario, social, sindical, no importa. El que logra reunir poder define la regla de juego, el resto queda fuera. Cuando tenemos articulación, pero en un marco de delito, la democracia se convierte justamente en un proyecto de delito. El Estado está capturado desde adentro por asociaciones ilícitas que usan el sistema político para entrarle al Estado y capturarlo, o desde afuera a través del delito organizado. Ustedes saben que el canal que tiene el delito organizado, narcotráfico, trata, etcétera, para poder lograr impunidad es, digamos, sobornar al poder político, al poder judicial y a los organismos de seguridad. Entonces, si yo tengo este canal aceitado, ¿no?, genero delito organizado. Entonces, pero el delito tiene reglas de juego, está organizado. Y el último cuadrante, mega corrupción, ahí hay ilegalidad, pero además el delito se pelea, ¿no? Tenemos mega corrupción y la democracia se convierte en un proyecto de impunidad. El que tiene poder es el que se impone. En México hay cerca de 17.000 muertos por año porque se está peleando el delito por territorio, etc. Entonces, el problema que tenemos, o el gran desafío que tenemos como sociedad civil, es que en las sociedades complejas en las que vivimos, estos 4 modelos de democracia van a convivir. El gran desafío que tenemos es, desde la lógica de un proyecto ético y la construcción de bienes públicos, cómo ampliamos el espacio del Estado de Derecho para acotar a las corporaciones, ¿no?, que toman decisiones que dejan afuera a mucha gente, y cómo mitigamos y eliminamos el delito de la sociedad. Entonces, este es el esquema y los tres elementos que tenemos que manejar cuando decidimos desde una empresa, desde una ONG o desde el Estado impulsar un proyecto ético. Y hay 2 conceptos para cerrar este cuadro que me gustaría plantear. El primero es el de brecha, que no es lo mismo que grieta. Cuando se define a la sociedad civil como tercer sector, desde mi punto de vista hay un error conceptual, porque si algo no impulsan las organizaciones sociales son agendas sectoriales. Lo que impulsa una organización social es una agenda de interés común, es una agenda colectiva. Por lo tanto, digamos, conceptualmente definir a la sociedad civil como tercer sector es una aberración, pero además, prácticamente, yo no veo un tercer sector, veo 2 sectores, mercado y Estado, claramente definidos, y lo que sí veo es son organizaciones sociales con capacidad de operar en la brecha. En la brecha que hay entre el Estado y la brecha que hay entre el mercado, en la brecha que hay dentro del Estado y dentro del mercado. Entonces, de la capacidad que yo tenga para operar en la brecha, voy a poder generar mayor inserción de mi agenda y además voy a poder articular a mayor diversidad de actores. En la medida que me mueva con una lógica sectorial, convoco pares. Y el otro concepto es el concepto de poder difuso. Ninguna organización, por más poderosa que sea, impacta de su poder real y crea dignidad humana de su poder real. El poder real es limitado, todo lo que es limitado se puede medir, todo lo que se puede medir se puede neutralizar. De mi capacidad de impacto depende de mi capacidad de generar poder difuso. ¿Qué es poder difuso? Es la capacidad que tiene una organización para articular recursos tangibles o intangibles de distintos actores y ponerlos en función de un interés colectivo. Una ONG construye poder difuso, una empresa construye poder difuso, por ejemplo, sumándole a su staff rentado voluntarios. El voluntario es poder difuso, yo no le pago al voluntario para que haga lo que hace. En la medida que se identifica con la causa, con la empresa, etc., están participando. En la medida que se dejan de identificar, se van. Una red es poder difuso. Transparencia Internacional es una red, no es algo de poder ciudadano. Por eso no es un actor que opera en esa red. Y esa organización puede hacer cosas en esa red que no puede hacer solo. Ahora, Transparencia Internacional no es de poder ciudadano. Entonces, un espacio colectivo es poder difuso. Los medios de comunicación crean poder difuso. Un medio de comunicación no es de una empresa o de una ONG. Es un canal donde se masifica, donde se instalan temas, etc. Entonces, de la capacidad que yo tenga de construir poder difuso, que es un poder que como no es mío, no lo pueden medir. Y como no se puede medir, no se puede neutralizar. Un concepto de empresa en el marco de poder difuso es Waze, por ejemplo, el GPS inteligente, ¿no?
Vamos, Waze funciona porque la gente va cargando información y me permite tener un GPS inteligente que me va informando, no un camino que no conozco, sino la forma de llegar a un lugar que conozco de la manera más rápida. El día que la gente deje de cargar toda la información que pone en Waze, Waze va a ser un GPS normal. ¿No? Entonces, ¿la información la genera Waze? No. ¿La información es de Waze? No. Eso es un concepto aplicado a la empresa de poder difuso. Con el poder difuso también se puede lucrar. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que quedan afuera del sistema de generación de bienes públicos? Hay un problema en el diseño de las políticas que combaten la pobreza, que la podemos simplificar en una frase, que es: combatir la pobreza es administrarla. Es imposible combatir la pobreza a nivel individual. Las necesidades son infinitas, los recursos son limitados. El gran desafío que tienen los estados es combatir las condiciones estructurales de inequidad. Si yo transformo, cambio las condiciones estructurales de inequidad, estoy mejorando la calidad de vida del individuo. Pero mi estrategia no parte por repartir un plan, una bolsa, un subsidio, una chapa al individuo. Parte por terminar con estas 6 condiciones que generan inequidad estructural. La primera es bienes públicos de baja calidad, es un poco el motivo de la charla, ¿no? Si una persona tiene que hacer 8 horas de cola en un hospital y se muere haciendo la cola, no tenemos un bien público de calidad. La segunda es la institucionalidad pública débil. También mencionamos, América Latina tiene baja calidad institucional, cambiamos las reglas de juego a cada rato. Cuando le cambiamos la regla de juego a alguien que tiene espalda, lo soporta. A mí me sacan un subsidio, dejaré de comer sushi, pero no dejo de comer. Ahora, le sacás un subsidio a un pobre y deja de comer. Entonces, el cambio de reglas de juego impacta directamente en los sectores que menos espalda tienen para poder soportar el cambio de regla de juego. Entonces, por eso es importante construir una institucionalidad de largo plazo. El tercer elemento es la ausencia de entramado social, o mejor dicho, sería un entramado social endogámico. No es que los sectores vulnerables no se articulan o no tienen vínculos. Tienen vínculos, pero dentro de la misma clase social. Entonces no tenemos la generación de condiciones de movilidad social ascendente. Tenemos que empezar a recuperar. Y la pérdida del espacio público genera justamente entramados sociales endogámicos. Yo fui a la escuela pública en el barrio de Saavedra, donde estaba la fábrica Philips, y a la escuela pública primaria, donde yo hice el colegio, iba el hijo de uno de los gerentes de Philips, e iban los chicos del barrio Mitre, que era la villa de emergencia de Saavedra. Entonces, en ese colegio, el chico de la villa conocía al hijo del CEO y empezaban a intercambiar y a construir vínculo. Entonces, en la plaza pública, yo me crié a 3 cuadras del Parque Saavedra, jugué al fútbol de vuelta, los hijos de los gerentes del Philips y los chicos del barrio Mitre. Entonces, el espacio público de calidad lo que permite es la construcción de entramados sociales diversos, de movilidad social ascendente. La cuarta condición de inequidad estructural es la poca organización colectiva. Entonces, como tenemos poca capacidad de organización colectiva, tenemos poca capacidad de incidencia en las políticas públicas. Entonces, no nos hace falta nunca la calle porque no podemos incidir en el Estado para que se destine presupuesto a asfaltar la calle. La quinta tiene que ver con falta de acceso a oportunidades, de esto habló bastante Luis. Básicamente es el deterioro del sistema educativo, ¿no? ¿Por qué es importante la educación? Porque es un piso de acceso a oportunidades igualitario. Después cada uno hará lo que quiera o lo que pueda con esas oportunidades, pero ese piso de acceso está garantizado en el sistema educativo. O la falta de capacidad para empleabilidad y capacitación laboral. Y la última es la informalidad de los bienes económicos. No es que los sectores pobres no tengan bienes, no los tienen formalizados, viven en una casa sin escritura, por lo tanto no la pueden hipotecar para impulsar un emprendimiento colectivo. Entonces, si nosotros terminamos con estos 6 factores que crean inseguridad, que crean inequidad estructural, digamos, estamos cambiando las condiciones de vida a nivel individual. Ahora, si hacemos al revés es imposible. Al revés es administrar pobreza.
Y por supuesto, digamos que estas 6 condiciones están, desde mi punto de vista, muchas veces desde el Estado administradas de manera adrede, ¿no? Porque cada uno de estos 6 puntos tiene un correlato en la manera perversa de hacer política. Hay bienes públicos de baja calidad porque hay cuadernos Gloria, ¿no? Hay informalidad en los bienes económicos porque hay burocracia. Entonces, cada uno de estos 6 puntos tiene un correlato, ¿no? Hay poca capacidad de organización colectiva porque hay un puntero que desarticula la construcción de espacios colectivos. Entonces, cada uno de estos elementos tiene un correlato de una forma de hacer política de manera perversa. Entonces, de vuelta, digamos, las condiciones perversas de hacer política no generan dignidad humana, administran pobreza. En Comunidad Empresaria, es un espacio aquí de Córdoba que reúne empresarios, hace 3 o 4 años, no me acuerdo, me invitaron a dar una charla de cierre de año y después se acercaron 4 o 5 miembros y me dijeron si los podía ayudar a cambiar la misión y visión del espacio, porque hacía 5 años que estaban creados y no habían hecho impacto externo, digamos, no habían salido a hacer nada todavía de impacto externo. Era un grupo que funcionaba como una red de vínculos. Entonces les pregunté si la misión y visión les impedía tener algún impacto externo, me dijeron que no. Entonces les dije, definamos un objetivo de impacto externo, ¿para qué vamos a estresar a la organización cambiando la misión y visión si no lo impide? Y durante 4 meses o 5 estuvimos pensando cuál tenía que ser ese objetivo de impacto externo que podía tener la organización. Y se terminó definiendo digamos, ciudadanos empresarios, porque ese es otro concepto importante, ¿no? En democracia nos enseñan a ser ingenieros, médicos, nos enseñan a hacer de todo, ¿no? Entonces, ahora, menos ciudadanos. El sistema educativo no nos enseña a ser ciudadanos. En democracia podemos dejar de ser lo que querramos. No podemos dejar de ser ciudadanos. Y al único que nos enseña el sistema educativo es a ser ciudadanos. Entonces, recuperar este concepto de ciudadanía, en el caso, bueno, de este espacio de reunía empresarios, por lo tanto, ciudadanos empresarios inciden en la construcción de bienes públicos de calidad, y lo que se define como cuál iba a ser ese bien público de calidad al que se quería dedicar el espacio de comunidad empresaria, se define justamente el entramado social. Es decir, cada uno de los empresarios que conforma comunidad empresaria tiene una agenda de vínculos que claramente los sectores vulnerables no tienen. Entonces lo que se hizo fue pensar cómo comunidad empresaria podía convertir las agendas de sus miembros en un bien público, es decir, de acceso a aquellas organizaciones sociales de base que quisieran acceder a los vínculos de estos empresarios, ¿no? La lógica del bien público, algo que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Yo no sé, fue mencionada acá al principio entre las organizaciones que colaboraron con algunos de los elementos que se están llevando a la cooperativa La Juanita. Ustedes saben que la cooperativa La Juanita la lidera Toti Flores. Toti Flores es un piquetero de La Matanza que cuando yo lo conocí estaba tan enojado con el sistema que no votaba. Hoy es diputado nacional. Entonces, en el año 2003, ¿no? Argentina se estaba quemando, Toti estaba en un panel, y yo estaba escuchándolo, y Toti dice, yo me identifico como trabajador, no como piquetero. A mí la vida me la estructuró el trabajo. Yo me hice piquetero para visibilizar una condición que era, el mercado me expulsó, nunca más me volvió a meter como trabajador, por lo tanto me hice piquetero para visibilizar esa situación. Pero lo que estructuró mi vida es el trabajo. Entonces yo me identifico como trabajador. Y como yo soy trabajador, no quiero que mi hija sea piquetera. Entonces, como no quiero que mi hija sea piquetera, la forma de que mi hija no sea piquetera es la educación. Entonces el proyecto de la cooperativa La Juanita es no recibir planes asistenciales del Estado, porque nos meten en la cultura del clientelismo, sino que impulsamos emprendimientos productivos atados a una escuela. Queremos tener una escuela en La Juanita. Se llama el barrio. La cooperativa lleva el nombre del barrio donde está. Entonces, yo lo escuché. Nosotros, yo en esa época estaba en Poder Ciudadano, teníamos un desafío que era cómo incluimos a los sectores vulnerables en la agenda de institucionalidad, ¿no? Una persona que no tiene trabajo no tiene como prioridad ir a
a controlar el Consejo Deliberante, por más que en el Consejo Deliberante se toman decisiones que impactan en su calidad de vida. Entonces, los que están más a la intemperie, digamos, de la falta de institucionalidad son los sectores vulnerables. Entonces, y una de las formas de pobreza no es no tener plata. Una de las formas de pobreza es no tener entramado social. En un mundo de vínculos, no tener vínculos es pobreza. Y lo que no tienen los sectores vulnerables en gran medida es vínculos. Entonces, le digo a Toti si él quería con su gente trabajar en que los capacitáramos sobre la agenda de institucionalidad, en cómo ir a hacer lobby dentro de las instituciones. El argumento era, vos seguís haciendo el piquete, visibilizá tu conflicto, pero el conflicto no se resuelve en la calle, ahí se visibiliza, se resuelve adentro de la institución. Entonces, si querés, capacitamos a tu gente para que tenga poder de lobby adentro de las instituciones. Toti dijo que sí, nos juntamos a los 2 o 3 meses y le digo, mira Toti, no te podemos dar plata, porque el Poder Ciudadano no da plata, no te podemos ayudar a hacer la escuela, porque no nos dedicamos a la educación. Toti me mira y me dice, ¿para qué estamos acá? Y entonces le digo, porque se nos ocurrió algo, te vamos a poner a disposición la agenda de Poder Ciudadano, te vamos a empezar a vincular con gente que nosotros creemos que te puede ayudar a desarrollar tu iniciativa. Y entonces la primera reunión que le armamos fue con Daniel Filmus, que en ese momento era ministro de Educación, y lo fuimos a ver. Y entonces Toti contó su idea de armar un colegio en ese lugar donde estaban, un predio ahí en La Juanita, y Filmus lo mira y le dice, mira, yo no tengo presupuesto, no tengo escuelas, pero te puedo hacer una carta para que vayas a la Dirección General de Escuela de la provincia y lo empujes. Entonces cuando salimos, yo le digo, Toti, 1000 perdones. Y Toti me mira, bueno, me mira porque es bajito, y me dice, ¿por qué, Charlie? Y entonces le digo, bueno, porque yo pensé que nos íbamos con el colegio hecho y casi le tenemos que dejar unos mangos a Filmus, que no tiene presupuesto, no tiene escuelas. Y entonces me dice, no, Charlie, pero vos no mires, no analices estas reuniones desde tu mundo, analizalas desde el mío. A nosotros no nos recibe nadie. Que nos reciba un ministro de Educación que viene del palo de la educación y diga que lo que hay que hacer en Argentina es lo que queremos hacer nosotros, atar los emprendimientos productivos a la educación, ya está. Es una prioridad para La Juanita, la escuela. Se va a hacer la escuela en La Juanita. Yo dije, este es un optimista, vamos a seguir presentándole gente. Entonces, le seguimos presentando gente y uno de los que le presentamos fue Martín Churba. No sé si lo conocen, Martín Churba es un diseñador de altas costuras. Las musculosas salen $200 más o menos, imagínense las remeras con mangas. Entonces, exporta y qué sé yo, ¿no? Dos mundos absolutamente opuestos, el mundo de la necesidad, de la pobreza, de la carencia, y el mundo fashion, ¿no? Él tiene un petit hotel en Recoleta, su empresa se llama Tramando. Entonces, uno de los emprendimientos que tenía Toti era un taller de costura que eran 3 máquinas de coser. Entonces lo llamo a Martín Churba y le digo, ayuda a Toti a armar un taller de costura. Y entonces Martín me dice, no, pero él necesita algo con más perfil de fábrica, qué sé yo, lo mío es alta costura. Y entonces digo, bueno, Martín, pero vos tenés una empresa, hay que ayudar a armar un tallercito. Entonces, bueno, nos recibe finalmente. Y ahí se armó una movida que se llamó Pongamos al trabajo de moda, porque era cómo atamos el mundo de la moda de Martín y del trabajo de Toti. Entonces dijimos, pongamos al trabajo de moda. Como publicista no vamos a morir de hambre, pero funcionó bastante bien la movida porque Martín dice, tenemos que encontrar un ícono para esta movida. Y el ícono termina siendo el guardapolvo, que era transversal a muchas disciplinas, a muchos oficios. Y Martín dice, estampamos guardapolvos, los vendemos y conseguimos la plata para armar el taller. Y entonces fue lo que se terminó haciendo, una campaña con guardapolvos estampados, las vendimos en Buenos Aires Fashion, ¿no? Que es una feria de moda, qué sé yo, y ahí se consiguió la plata para arrancar con el taller. Y entonces, y después siguió creciendo, se consiguió que un empresario donara, se armó el jardín de infantes, después se armó más en un evento en la sociedad rural y se consiguió plata para armar la escuela, etc. La cooperativa La Juanita se construyó porque una organización puso a disposición de La Juanita una agenda. Poder Ciudadano jamás le donó un peso a Toti Flores ni a La Juanita. Le pusimos agenda, fuimos garantes del vínculo entre Toti Flores y cada uno de los actores que le presentamos. Y después fue mérito, obviamente, de Toti construir lo que construyó. Entonces, el entramado social es fundamental para la construcción de dignidad humana. ¿Y por qué funcionó lo de Martín y lo de Toti? Sectores absolutamente opuestos, ¿no? Vidas totalmente, nunca se hubiesen encontrado, porque se corrieron de la lógica de sector y recorrieron la brecha.
Martín se corrió de la comodidad de Recoleta, Totti se corrió del prejuicio del piquetero y los dos pudieron recorrer un camino juntos. Para ir terminando, uno de los desafíos que a perspectiva de Avina, que es una organización que se dedica a articular, entonces, yo nunca duré más de 5 años en ninguna organización, porque se dan cuenta. Se ve que Avina todavía está mirando para otro lado. Entonces, ¿por qué me quedé tanto en Avina? Porque Avina es una organización que trabaja para hacer que la gente correcta llegue al lugar adecuado. En América Latina hay muy pocas organizaciones trabajando para que la gente correcta llegue al lugar adecuado. Por lo general nos servimos de la gente correcta para llegar al lugar adecuado. Al lugar que además queremos que sea adecuado. Entonces, ¿cómo pasamos de un liderazgo personalista? En Argentina tenés 2 puntos de rating o 2 puntos de imagen positiva y querés ser presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de liderazgo personalista al liderazgo articulador? Y acá tenemos un gran problema, ¿no? Que todos queremos ser Messi y nadie construye Barcelonas. Y Messi es Messi en Barcelona. En la selección argentina es un pobre pibe que no sabe a quién pasarle la pelota, ¿no? ¿Por qué? Porque en Barcelona hay 10 cracks que rodean y potencian el talento de Messi. En la selección argentina, los 10 pataduras que lo rodean le agradecen a Messi que se ponga al servicio del equipo. Y de hecho, el referente de la selección argentina es Mascherano, es el que rompe juego. No es Messi el que crea juego. Entonces, estamos en un problema, porque América Latina no construye Barcelonas. Y el punto es cómo construir Barcelonas. Cómo nos articulamos, cómo armamos equipos. Y tenemos un problema ahí de espacios, de construcción de espacios de articulación. Por lo general, nosotros creemos que la única manera de operar articuladamente es a través de consensos. Y consenso demanda que esté de acuerdo en el objetivo y además que esté de acuerdo en la estrategia para alcanzar el objetivo. Por lo tanto, es un espacio muy restringido y además si tenemos diversidad de intereses, como hay en la sociedad, es muy complejo estar, digamos, ponerse de acuerdo en objetivos y en estrategias. Entonces, cuando no se arma consenso, ¡boom!, ¿no? Se rompe el espacio colectivo. Entonces, para corrernos de la lógica del consenso, porque el consenso por lo general se logra entre pares. Ahora, ¿qué hacemos con la diversidad? ¿Cómo trabajamos la diversidad? Entonces, hay 3 conceptos que me parece que tenemos muy poco ejercicio en trabajar. Uno es que hacemos con la divergencia. Como la sacamos de adentro del espacio y la trabajamos afuera, ¿no? No la ignoramos, la trabajamos afuera, ¿para qué? No va a volver como consenso, obviamente. Va a volver o como síntesis de contradicciones o como convergencia. Síntesis de contradicciones es hasta dónde puedo llegar con el otro. Hasta acá llego con vos, después vos seguí tu camino. Entonces, síntesis de contradicciones es básicamente eso, es la capacidad que tiene un colectivo de gente de poder identificar hasta dónde puede llegar junta. Y el otro concepto es la convergencia. La convergencia es ponerse de acuerdo en un objetivo, pero que cada uno llegue por su propia estrategia. Seguramente todos nosotros que ni nos conocemos vamos a ponernos de acuerdo en que se cumplan plenamente los derechos del niño. Ahora, seguro esta mesa lo va a querer hacer a través de incidir en organismos internacionales, aquella incidir en las currículas de educación y la otra en, ahí está Rafa Copta, en plantar árboles para concientizar y la otra en hacer una campaña publicitaria. Entonces, hay distintas estrategias que me permiten converger en un mismo objetivo. Entonces, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es cómo construimos espacios de articulación que nos permitan generar dignidad humana en un marco de diversidad. Y creo que, sí, estamos terminando. Me despido solo con una frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta, porque cuando no sabes de quién es la frase tenés que decir que la dijo la Madre Teresa de Calcuta, ¿quién lo va a discutir? Además se murió. Entonces, básicamente la frase dice así: si querés hacerlo rápido, hacelo solo. Si querés llegar lejos, hacelo en red. Muchas gracias.